Imagina que estás conduciendo en medio de la peor tormenta de nieve del año. El mundo exterior es solo hielo y peligro. De repente, tu hija señala un banco vacío en una plaza desierta. Crees que es su imaginación, hasta que frenas y lo ves. No es nieve, es una mujer, vestida de novia, congelándose hasta la muerte mientras el hombre más poderoso del estado la caza como si fuera un animal. Arthur tenía una elección simple esa noche: seguir conduciendo y volver a la seguridad de su casa, blindada, o detener el coche y comprarse una guerra contra un monstruo al que la ley no puede tocar. Lo que hizo a continuación no solo salvó una vida, sino que derribó un imperio. ¿Tendrías tú el valor de abrir esa puerta? Si te gustan las historias donde la justicia se toma por mano propia, esta es para ti. Nuestra meta es llegar a 50 suscriptores apasionados por los giros inesperados. Así que haz clic en suscribirse ahora mismo para no perderte el desenlace de esta guerra. Veamos cómo lo manejó Arthur. El limpiaparabrisas luchaba contra la tormenta con un ritmo hipnótico y desesperado. Afuera, el mundo había desaparecido. Solo existía el blanco furioso de la ventisca y el gris del asfalto congelado. Arthur sujetaba el volante de cuero del SUV blindado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La radio, a bajo volumen, vomitaba noticias sobre la boda del siglo que se había convertido en un circo de horrores. El locutor hablaba con esa falsa preocupación típica de los medios, especulando sobre el paradero de la prometida del gobernador Valente. Arthur apagó el aparato con un golpe seco de la mano. Odiaba a ese hombre. Odiaba la ciudad en época de Navidad. Odiaba la hipocresía de las luces parpadeando mientras las calles estaban llenas de hielo y miseria. La calefacción del coche trabajaba al máximo, creando una burbuja de calor artificial, pero Arthur sentía un frío diferente. Un frío en la espina dorsal. Miró por el retrovisor. Sofía dormía en su silla, abrazada a un oso de peluche gastado. Necesitaba sacarla de esa carretera antes de que la nieve lo cerrara todo definitivamente. «Papá, mira a la princesa». La voz vino del asiento trasero, pequeña y soñolienta, pero cortó el silencio como una cuchilla. Arthur miró por el espejo nuevamente. Sofía estaba despierta, con la cara pegada al vidrio empañado, señalando a la nada. Arthur frunció el ceño. Sus ojos barrieron la oscuridad lateral, donde debería estar la acera. «No hay nada ahí, hija. Es solo la nieve jugando con la luz», respondió, intentando mantener la voz firme y tranquila. Pero Sofía no retrocedió. Se soltó el cinturón de seguridad antes de que él pudiera regañarla y se estiró, limpiando el vidrio con su manita caliente. «Está durmiendo en el banco, papá. La princesa de hielo se rompió». Algo en la certeza absoluta de la voz de su hija hizo que el estómago de Arthur diera un vuelco. Él no era un hombre de intuiciones, era un hombre de hormigón y acero, pero frenó. El coche, pesado, se deslizó, la parte trasera bailando peligrosamente sobre el hielo negro, antes de detenerse a centímetros del bordillo. El corazón le latía en la garganta. Miró hacia donde apuntaba el dedo de Sofía, y entonces lo vio, un bulto blanco sobre el banco de madera de la plaza desierta. No era nieve acumulada, era tela, mucha tela, encaje, tul, seda, todo amontonado y siendo rápidamente cubierto por los copos gruesos que caían del cielo. Arthur abrió la puerta, y la tormenta lo agredió inmediatamente. El viento aullaba como un animal herido, lanzando agujas de hielo contra su rostro recién afeitado. Se subió el cuello del abrigo de lana y marchó hacia el banco. La nieve crujía fuerte bajo sus botas pesadas. A cada paso, la imagen se volvía más nítida y más absurda. Era una mujer, vestida de novia. El vestido, que debía costar el precio de un apartamento, estaba empapado, pesado como el plomo, arrastrándose en el lodo congelado del suelo. Ella no se movía, no temblaba. Eso era una pésima señal. Arthur se arrodilló en la nieve sucia, sin importarle el pantalón desastre, y le tocó el hombro, duro, rígido como el mármol. Limpió la nieve de su rostro con la mano desnuda. La piel estaba pálida,
casi translúcida, con venas azules dibujadas en las sienes. Las pestañas largas estaban pegadas con cristales de hielo. Parecía una muñeca de porcelana rota y tirada a la basura. Arthur puso los dedos en su cuello, buscando vida. El pulso era débil, una línea tenue y fallida, pero estaba ahí. De repente, sus ojos se abrieron. Eran oscuros, dilatados, nadando en un mar de confusión e hipotermia. Ella no lo vio como un salvador, vio una amenaza. Sus labios, morados y agrietados, intentaron formar palabras, pero solo salió un silbido ronco. Arthur acercó su oído a la boca de ella, ignorando el viento que intentaba derribarlo. «No, policía», susurró, y el pavor en su voz era más frío que la nieve. «Él, la policía es de él». Arthur sintió un clic mental. Protección, el instinto de hacía años. Despertó rugiendo. No hizo preguntas. Pasó los brazos por debajo de ella y la levantó. Pesaba menos de lo que la ropa mojada sugería. Corrió de vuelta al coche, con la cola del vestido dejando un rastro fantasmal en la nieve, decidido a llevarse ese problema a casa. Arthur la acomodó en el asiento del copiloto. Ella cayó hacia un lado como un saco de ropa vieja, su cabeza golpeando suavemente contra el vidrio. El calor del coche les golpeó en la cara, un choque térmico violento. En el asiento de atrás, Sofía estaba muda. Los ojos de la niña brillaban, grandes como platos, fijos en la mujer desmayada. «Papá, ¿se está derritiendo?», preguntó Sofía con la voz temblorosa, agarrando el oso con fuerza. El agua sucia escurría del vestido de encaje, goteando en la alfombra de terciopelo del lujoso coche. El olor allí dentro cambió. Ya no era olor a cuero nuevo. Era olor a lluvia, tierra mojada y miedo. Arthur bloqueó las puertas. El clic del seguro resonó, seco dentro de la cabina blindada. Nadie entraba. Nadie salía. Aceleró. La SUV rasgó la nieve acumulada en la avenida, ignorando los semáforos rojos que nadie más respetaba en la tormenta. La radio, que había olvidado encendida, cobró vida nuevamente. La voz del gobernador Valente llenó el coche. Estaba llorando en vivo, una actuación digna de un premio. «Mi dulce Isabella, quien se la haya llevado pagará caro», decía la voz grave, distorsionada por la estática. Arthur miró de reojo a la mujer, pálida a su lado. Isabella, la novia fugitiva, el trofeo del hombre más poderoso y peligroso del estado. Un escalofrío recorrió la espalda de Arthur. No solo había rescatado a una persona, acababa de robar la propiedad del diablo. El garaje del edificio de Arthur era un búnker subterráneo. Luces blancas clínicas, hormigón expuesto, silencio absoluto. Aparcó en su plaza privada, lejos de las cámaras principales y de los ojos curiosos de los porteros. La tomó en brazos nuevamente. El vestido, mojado, comenzando a congelarse de nuevo, pesaba 1 tonelada. Sofía bajó del coche y en un gesto instintivo y solemne, sujetó la punta de la cola del vestido sucio de barro. Parecía una dama de honor en un cortejo fúnebre bizarro. Entraron en el ascensor privado. Arthur acercó la tarjeta magnética al lector. El panel pitó. La caja metálica comenzó a subir suavemente, dejando el mundo, la policía y la ley 40 pisos más abajo. El ático estaba inmerso en la penumbra habitual. Olía a cuero, madera envejecida y soledad masculina. Arthur depositó a Isabella en el sofá de cuero italiano de la sala de estar. El contraste era brutal y visualmente doloroso. El blanco sucio y rasgado del vestido contra la sobriedad oscura y perfecta de sus muebles. Ella parecía una mancha de luz rota en un cuadro oscuro. Fue entonces cuando él miró hacia abajo. Sus pies estaban descalzos. La piel estaba morada, casi negra en las puntas de los dedos por el frío, y había sangre. Cortes profundos dibujaban caminos rojos en la piel pálida y goteaban sobre la alfombra persa. Ella no solo había huido, había corrido por su vida sobre cristales y hielo hasta no poder más. Arthur ignoró la mancha de sangre que comenzaba a formarse en la alfombra cara. Prioridades. La mujer se estaba congelando en su sala. Necesitaba actuar rápido,
antes de que el choque térmico detuviera su corazón. Se giró hacia su hija, que aún miraba hipnotizada a la princesa caída. Sofía, corre a tu cuarto. Trae el edredón más grueso que tengas y los calcetines de lana de papá. Ahora. La niña asintió, seria como un soldado en una misión crítica, y salió disparada por el pasillo. Sus pasitos resonaron en la madera noble. Arthur se quedó solo con el silencio y el frío que emanaba de aquel cuerpo. Tocó el corpiño del vestido. Estaba rígido. La tela mojada se había convertido en una armadura de hielo que absorbía el poco calor que le quedaba. Intentó encontrar la cremallera en la espalda. Sus manos grandes, acostumbradas a lidiar con ladrillos y cemento, parecían torpes allí. El metal del cierre estaba atascado, cementado por una mezcla de barro y hielo. Tiró con fuerza. Nada. La tela ni se movió. Isabela soltó un gemido bajo, un sonido agudo de dolor que hizo que Arthur apretara la mandíbula. Empezó a temblar violentamente. Sus dientes castañeaban con tanta fuerza que parecía que iban a romperse. El sofá vibraba con sus espasmos. ¡Aguanta!, gruñó él, frustrado. No había tiempo para delicadezas. Aquel vestido era una sentencia de muerte. Arthur se levantó de un salto y fue hasta la mesa del despacho. Regresó empuñando unas tijeras de sastre pesadas, de acero frío. La hoja de metal brilló bajo la luz tenue de la lámpara. Arthur no vaciló. Clavó la punta de las tijeras en la base de la tela y cortó. El sonido fue rasgado, áspero. ¡Ras! Seda, tul y encaje francés, siendo destruido sin piedad. Cortó de abajo hacia arriba, rasgando el vestido como si fuera papel viejo. El corpiño se dio por la mitad. La tela cayó hacia los lados, liberando su cuerpo. Arthur dejó de respirar por un segundo. No por la desnudez, sino por lo que vio en sus costillas. Manchas, moratones antiguos, amarillentos y verdosos. Marcas de dedos fuertes apretados contra la piel blanca. El amor del gobernador había dejado firmas. La rabia subió por el pecho de Arthur como bilis caliente. Aquello no era un matrimonio. Era una escena del crimen. Arrancó los restos del vestido del cuerpo de ella y arrojó la masa de tela helada a un rincón, como basura. Sofía volvió corriendo, arrastrando un edredón gigante de plumas que casi la derribaba. «Traje el del oso, papá. Es el más calentito». Arthur tomó la manta y envolvió a Isabela con rapidez y cuidado. Hizo un capullo. Lo cubrió todo, del cuello a los pies heridos. La enterró en la suavidad y el calor. Poco a poco, los temblores violentos disminuyeron a escalofríos espaciados. Su respiración, antes corta y sibilante, comenzó a ganar ritmo. Arthur se sentó en la mesa de centro, frente a ella, con los codos en las rodillas y las manos en el rostro. Miró la pila de encaje sucio en el suelo. Acababa de declarar la guerra al hombre más poderoso del estado. Y peor aún, quería ganar. El olor a leña quemada fue lo primero que la trajo de vuelta. No era el olor estéril y dulce del palacio del gobernador. Era rústico, fuerte, masculino. Isabela abrió los ojos. El techo era alto, oscuro, demasiado lejos. Intentó moverse, pero su cuerpo gritó. Un dolor agudo, pulsante, subió por los tobillos como si hubiera pisado vidrio molido. Jadeó, tomando aire con fuerza. Notó el peso del edredón sobre la piel desnuda. El pánico explotó en su pecho como una granada. ¿Dónde estaba el vestido? ¿Dónde estaba la nieve? Se sentó de golpe, ignorando el mareo que hizo girar el mundo. En el rincón de la sala, iluminado solo por las llamas de la chimenea, había una sombra. Un hombre. Estaba de espaldas, sirviéndose un vaso de bebida ámbar. Los hombros eran anchos, tensos, capaces de derribar una pared. No parecía un salvador, parecía un carcelero. No intentes levantarte, tus pies están destrozados. Su voz era grave, profunda, llenando la sala sin esfuerzo. Arthur se giró despacio, sosteniendo el vaso de cristal. No sonreía. Su rostro era una máscara de piedra, iluminada de abajo hacia arriba por el fuego.
Isabela se subió el edredón hasta la barbilla, con los dedos blancos de tanto apretar la tela. Su corazón latía en la garganta. Un pájaro atrapado en la jaula. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», preguntó con la voz fallando, ronca por el frío. Miró hacia la puerta del ascensor privado. Parecía estar a kilómetros de distancia. Calculó la ruta de escape. Si lograba correr, tal vez alcanzaría el panel. Pero Arthur dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal con la autoridad de quien es dueño de todo allí. «Quiero que sigas viva», lo cual parece ser una tarea difícil hoy. Le extendió la mano con el vaso. No era alcohol, era agua. La garganta de Isabela estaba seca como lija, pero no lo tomó. Su mirada se desvió hacia la pared opuesta. Una pantalla gigante de TV estaba encendida en silencio. La imagen hizo que su sangre se helara más rápido que la nieve afuera. Era el rostro de él, Valente, el gobernador. La franja roja debajo decía: «Novia del gobernador desaparecida. Sospecha de brote psicótico». Isabela sintió brotar las lágrimas calientes. El desgraciado era rápido. No dijo que ella huyó, dijo que enloqueció. Eso le quitaba cualquier credibilidad. Si ella hablaba sobre los crímenes ahora, nadie escucharía. Serían solo los delirios de una mujer enferma. Arthur siguió su mirada y subió el volumen. «Está llorando bien», comentó Arthur con un sarcasmo frío. «Casi me convence. Casi. Necesito salir de aquí». Isabela sacó las piernas del sofá, luchando contra el edredón. En cuanto su pie tocó el suelo, se desplomó. Las piernas no respondieron. El dolor fue cegador. Habría caído de cara en la alfombra si Arthur no la hubiera sostenido. Sus manos eran firmes, sujetando sus brazos con fuerza, pero sin lastimar. La puso de vuelta en el sofá como si ella estuviera hecha de papel. Se quedó allí, parado frente a ella, bloqueando la visión de la salida. Una torre intranspenetrable de traje oscuro. Ahí fuera con esa narrativa en la TV eres un blanco, Isabela. La policía te cazará y te devolverá a él en una bolsa negra o en una camisa de fuerza, dijo, mirando profundo en sus ojos. La verdad en sus palabras era brutal. Aquí adentro nadie entra sin mi permiso. Ahí fuera eres una fugitiva loca. Aquí eres mi invitada. Isabela lo miró, buscando la mentira, buscando el interés oculto. Nadie ayudaba a nadie gratis en ese mundo, mucho menos un hombre que vivía en un ático como aquel. ¿Por qué haría eso? Si él se entera... Su voz murió. El miedo era palpable. Valente no perdonaba. Valente destruía. Arthur soltó sus brazos y se alejó un paso, volviendo a su postura. Impenetrable. No se va a enterar. Y si se entera... Arthur hizo una pausa con los ojos fijos en las llamas de la chimenea, el reflejo naranja bailando en sus pupilas oscuras. Va a tener que pasar por encima de mí, y soy mucho más difícil de derribar de lo que parezco. Tomó un botiquín de primeros auxilios que estaba sobre la mesa de centro. Lo abrió con un chasquido seco. El olor a antiséptico invadió el aire, peleando con el olor de la leña. «Dame el pie». No fue una petición. Fue una... orden práctica. Arthur se sentó en la punta del sofá y tiró del talón de ella hacia su regazo sin pedir permiso. Su piel estaba caliente contra el hielo de los pies de ella. Isabela retrocedió instintivamente, encogiendo la pierna. «No toques», comenzó, a la defensiva. El recuerdo de toques indeseados aún quemaba en la piel, pero Arthur no insistió. Se detuvo, con las manos suspendidas en el aire, respetando el límite invisible. Levantó la vista y, por primera vez, su expresión se suavizó. No era lástima, era entendimiento. «Solo voy a limpiar los cortes, Isabela. Nadie te va a lastimar aquí, lo prometo». Había una gravedad en aquella promesa, un peso de honor antiguo que la hizo detenerse. Relajó el músculo de la pierna, milímetro a milímetro, y dejó reposar el pie en la rodilla de él. Trabajó en silencio, manos grandes, callosas por el trabajo, moviéndose con una delicadeza quirúrgica. Limpió la sangre seca con gasa y suero. El ardor hizo que Isabela se mordiera el labio inferior para no gemir, pero no retiró el pie.
Arthur aplicaba la pomada cicatrizante con cuidado, concentrándose en la tarea como si estuviera restaurando una obra de arte valiosa. Su toque era diferente. No era posesivo, era curativo. «Corriste mucho», murmuró, casi para sí mismo, observando la planta lastimada. «Tienes un coraje del demonio». El elogio tomó a Isabela desprevenida. Estaba acostumbrada a que la llamaran bonita, elegante, obediente, nunca valiente. Miró la parte superior de su cabeza, los cabellos oscuros ligeramente canosos en las sienes. Por primera vez en meses, el nudo en su estómago se aflojó un poco. De repente, un ruido ahogado vino del pasillo. Pasos pequeños y rápidos. Sofía apareció en la puerta de la sala, vistiendo un pijama de franela con estampado de osos. Sostenía una bandeja de plástico colorida, balanceándose peligrosamente. Encima, había una taza de leche humeante y 3 galletas rotas. La niña se detuvo, mirando a su padre limpiando los pies de la extraña, y sonrió. Una sonrisa desdentada y genuina que iluminó la sala oscura. «Hice una merienda para la princesa, papá, para que se ponga fuerte». Arthur suspiró, un sonido medio exasperado, medio cariñoso, y negó con la cabeza. Pero Isabela sintió que le ardían los ojos. La pureza de aquel gesto rompió la última barrera de defensa que le quedaba. No estaba en una prisión, estaba en un hogar. Sofía se acercó con cuidado, como si estuviera tratando con un animal asustadizo. Isabela estiró los brazos temblorosos y tomó la taza. El calor de la cerámica pasó a sus dedos helados, irradiando hacia el pecho. Era la primera cosa caliente que sentía en días que no fuera dolor. «¿Huiste porque el príncipe era malo?», preguntó Sofía con la franqueza brutal que solo tienen los niños. Arthur se tensó. Su mano se detuvo en medio del nudo del vendaje. El silencio en la sala pesó. Isabela miró a la niña, a sus ojos grandes y llenos de expectativa. «Sí», susurró, con la voz entrecortada, sin fuerzas para mentirle a esa pureza. El castillo era muy frío. Sofía asintió, seria, como si entendiera perfectamente la lógica de los cuentos de hadas, y se subió al sofá para acurrucarse junto a ella. La inocencia de una niña a veces es la única cura para la maldad de los adultos. Si esta escena te conmovió, deja tu like y suscripción ahora para fortalecer el canal. Arthur terminó el vendaje en silencio, pero tenía la mandíbula tensa. Se dio cuenta, con un peso en los hombros, de que ahora tenía 2 personas a las que proteger. Los días se arrastraron dentro del ático blindado. El mundo afuera era un borrón gris y hostil. La nieve no dejaba de caer, cubriendo la ciudad como una sábana mortuoria. La TV mostraba el rostro de Valente en bucle infinito. Las encuestas de popularidad subían con cada lágrima falsa derramada en vivo. El novio sufriente conmovía al electorado. Arthur veía aquello con asco mientras tomaba su café negro y amargo antes de salir. Bloqueaba el ascensor con código doble. Isabela se quedaba. Cojeaba por la casa vistiendo camisas de franela de él que le quedaban enormes, cubriendo sus rodillas. Evitaba los ventanales de vidrio del suelo al techo. Tenía pavor de ser vista, incluso a 40 pisos de altura. Pero su olor, algo suave, floral, que resistía al miedo, comenzó a impregnar la casa de soltero. Su presencia se convirtió en una rutina peligrosa y silenciosa que Arthur, secretamente, no quería perder. La mañana del miércoles, el infierno descendió a la obra de construcción de Arthur. El viento helado cortaba el rostro de los obreros como una navaja. Arthur estaba en la planta baja de la estructura esquelética del nuevo rascacielos, gritando órdenes sobre el ruido de las máquinas. De repente, todo paró. Los martillos neumáticos callaron. El silencio súbito fue más aterrador que el ruido. Una comitiva de coches negros oficiales invadió la entrada de la obra, ignorando el barro y los avisos de seguridad. Hombres de traje y gafas oscuras bajaron, abriendo paraguas negros, y entonces salió él, el gobernador Valente.
Caminaba por la obra sucia con la arrogancia de quien es dueño del suelo, sus zapatos italianos impecables hundiéndose en el barro. No estaba allí para fiscalizar la construcción. Estaba cazando. Arthur se limpió las manos manchadas de grasa en un trapo viejo y esperó, inmóvil y sólido como una columna de hormigón. Arthur, querido. La sonrisa de Valente era demasiado perfecta. Dientes blancos, alineados, depredadores. Extendió la mano. Arthur la estrechó. La mano del político era suave, sin callos, fría como un pez muerto. Vine a pedir tu ayuda personalmente. Las cámaras de tráfico, curioso cómo tienen fallos, justo en la ruta donde desapareció mi prometida. Valente dio un paso al frente, invadiendo el espacio de Arthur. El olor a colonia cara era empalagoso, intentando enmascarar el olor a óxido y sudor de la obra. Sus ojos, lejos de las cámaras de TV, no tenían tristeza, tenían odio contenido. Si sabes algo, o si estás protegiendo a alguien por error, recuerda, puedo embargar esta obra y llevar a la quiebra tu empresa con un solo firma. La amenaza fue susurrada, íntima. Arthur sintió hervir la sangre en sus sienes. Ese hombre no quería a la novia de vuelta por amor. Quería su propiedad de vuelta para destruirla. Arthur sostuvo la mirada sin parpadear. Yo construyo edificios, gobernador. No busco personas desaparecidas. Arthur llegó a casa con la tormenta en los ojos. Azotó la puerta del ático con fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Isabela estaba en la sala mordiéndose las uñas, viendo las noticias. Vio su expresión y lo supo. El aire salió de sus pulmones. Te encontró, susurró. Arthur tiró las llaves sobre la encimera de mármol. El sonido fue un disparo. Fue a mi obra. Me amenazó. No está buscando a una novia enamorada, Isabela. Está cazando a un testigo. Arthur caminó hacia ella, deteniéndose a centímetros de distancia. Olía a cemento y peligro. ¿Qué tienes tú que él quiere tanto? Nadie mueve al estado entero solo por orgullo herido. ¿Qué robaste? Isabela no retrocedió esta vez. El miedo aún estaba allí, pero la rabia era mayor. Corrió hasta el rincón de la sala, donde la pila de tela rasgada y sucia del vestido de novia aún estaba amontonada. Se arrodilló en el suelo, frenética. Las manos temblorosas revolvieron la seda y el encaje duro de barro. No robé nada. Tomé el seguro de vida de todas las mujeres a las que él aún iba a lastimar. Encontró el corsé rígido del vestido. Con las uñas, rasgó el forro de satén interno muy cerca de la varilla de soporte. La tela cedió. Algo pequeño y negro cayó en la alfombra. Una tarjeta de memoria minúscula. Él grababa a Arthur. Le gustaba volver a ver lo que nos hacía. Encontré el archivo en su caja fuerte la mañana de la boda. Arthur tomó el chip. Era ligero, insignificante, pero tenía el peso de una bomba atómica. Miró a Isabela. No era una niña rica en fuga. Era la portadora de la verdad. De repente, la sala se inundó de luces azules y rojas parpadeando. Venían de fuera, de las ventanas. Arthur fue hasta el vidrio. Allá abajo, en la calle, el caos estaba instalado. Decenas de coches de policía bloqueaban la entrada del edificio. Hombres armados, escuadrón antidisturbios, sirenas apagadas para mantener el elemento sorpresa. El gobernador no estaba jugando. Había enviado a su ejército privado para limpiar el desastre. «Van a invadir», dijo Arthur, con la voz tranquila, mortal. «Van a decir que te secuestré, que estás bajo el efecto de drogas. Van a borrar este chip y a borrarnos a nosotros también». Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. La pesadilla se había vuelto real. «Me entrego», dijo llorando. «Si salgo, los dejarán a ti y a Sofía en paz». Arthur se giró, agarró sus hombros. «Nadie se entrega. No huimos de las ratas, Isabela. Las aplastamos». La tiró de la mano hacia el vestidor gigante del dormitorio principal, donde guardaba ropa, de eventos de gala que nunca usaba. Rebuscó en los percheros y sacó un vestido largo. No era blanco, era rojo sangre, terciopelo y seda. Un vestido de guerra. «Hoy es el baile de caridad de la alcaldía».
Toda la prensa del país está allí en vivo, y es exactamente hacia allá donde vamos. Arrojó el vestido sobre la cama. Vístete. Vamos a entrar por la puerta principal. Isabela deslizó la tela fría por su piel. El terciopelo rojo se amoldó al cuerpo delgado como una segunda piel, pesado y lujoso. Ya no había encaje blanco, ni inocencia rasgada. Se miró en el espejo del vestidor. El maquillaje cubría el moratón en su rostro, pero no lograba esconder el fuego en sus ojos. Ya no temblaba. El miedo se había quemado y convertido en combustible puro. Con manos firmes pegó el chip minúsculo en la parte trasera del colgante de rubí que Arthur le dio. La prueba del crimen colgada en el cuello, pulsando sobre la yugular. Arthur apareció en la puerta. Smoking negro, impecable. Un arma en la funda bajo la chaqueta de corte italiano. No parecía un empresario. Parecía un verdugo listo para la sentencia final. «Sofía se queda con la seguridad en la cámara acorazada», ordenó Arthur, con la voz baja y ronca. La niña abrazó las piernas de Isabela rápido, un apretón de fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Vence al dragón», susurró. Isabela besó la parte superior de su cabeza, sintiendo el olor a champú de fresa, y asintió. El ascensor bajó en caída libre silenciosa hasta el garaje subterráneo. Arthur ignoró el SUV blindado. Eligió el coche deportivo bajo, motor V8 negro mate, un depredador de asfalto. Le abrió la puerta. «Esperan que salgamos rendidos o en un ataúd. Vamos a salir a 200 por hora». El motor rugió, un sonido gutural que hizo temblar el suelo de hormigón. La puerta de hierro del garaje comenzó a subir. Del lado de afuera, el destello de las luces azules de la policía rebotaba en la nieve. El coche atravesó el bloqueo policial como una bala de cañón. Arthur condujo con una precisión quirúrgica y suicida. Los neumáticos cantaron en el hielo negro. Las sirenas aullaron detrás de ellos, pero la caballería pesada llegó demasiado tarde para impedir el arranque. El Hotel Imperial surgió enfrente, brillando con miles de luces de Navidad, un faro dorado en la noche oscura. La alfombra roja estaba llena. Prensa, miembros de la alta sociedad, cámaras en vivo transmitiendo para todo el país. Arthur frenó bruscamente en la entrada, haciendo chirriar los neumáticos, llamando la atención de todos. La puerta se abrió. El aire helado de la noche les golpeó, pero ahora mezclado con el calor de los reflectores. El mundo se detuvo. El silencio cayó sobre la multitud cuando Arthur bajó, ajustándose la chaqueta con una calma aterradora. Y entonces, extendió la mano hacia el interior del coche. Isabela aceptó su mano. Salió del vehículo. El rojo sangre del vestido explotó contra la blancura de la nieve y el negro monótono de los trajes alrededor. Un suspiro colectivo barrió la entrada. No estaba la loca fugitiva que el noticiero describía. Había una reina regresando para reclamar el trono. Los flashes se dispararon en una tormenta cegadora, estallando como fuegos artificiales. Arthur sujetó su cintura, posesivo, protector, desafiante. Subieron la escalinata ignorando a los reporteros que gritaban preguntas. Adentro, en el escenario principal, el gobernador Valente daba un discurso con una expresión de luto ensayada. Se detuvo en mitad de la frase. La copa de champán se resbaló de su mano y se hizo añicos en el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose fue el único ruido en el inmenso salón. La fallecida estaba viva y trajo el infierno junto con ella. Valente intentó recuperar la compostura. Se ajustó la corbata, pero le temblaban las manos. «Damas y caballeros, perdonen la interrupción. Mi prometida, ella no está bien mentalmente», dijo en el micrófono, con la voz destilando una falsa compasión asquerosa. Hizo una señal discreta para que los guardias de seguridad avanzaran, pero Arthur no se movió. Se quedó plantado entre Isabela y el mundo, un escudo humano de hombros anchos. Isabela dio un paso al frente, saliendo de su sombra. Ya no necesitaba esconderse. Tocó el colgante en su cuello, arrancó el chip con un movimiento seco y lo levantó hacia las cámaras.
La luz de los flashes se reflejó en el pequeño trozo de silicio como una estrella. «No estoy enferma, Valente». Su voz resonó amplificada por los altavoces, límpida y cortante. «Soy la prueba viviente de lo que haces cuando las cámaras se apagan». Arthur hizo una señal hacia el lateral del escenario. La pantalla gigante, que antes mostraba el logo de la campaña de caridad, parpadeó. El equipo técnico de Arthur, invadiendo el sistema remotamente, asumió el control. El video comenzó a reproducirse. No había sonido, pero no hacía falta. Las imágenes granuladas del despacho del gobernador eran claras. Violencia, cobardía. El salón de fiestas contuvo la respiración al unísono. El choque fue físico. Valente retrocedió, pálido como un fantasma, chocando contra la espalda de un guardia que ya se alejaba de él. Su poder se evaporó en segundos, disuelto por la verdad expuesta en alta definición. La agente federal, que estaba infiltrada en la fiesta a petición de Arthur, subió al escenario. No hubo negociación. El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas del gobernador fue captado por el micrófono abierto. Un clic metálico y definitivo. Valente gritaba, insultaba, amenazaba, pero nadie escuchaba. Las cámaras de TV, antes sus aliadas, ahora transmitían su caída en tiempo real para millones de hogares. Isabela vio todo sin sonreír. Solo sintió que un peso de toneladas salía de sus hombros. Arthur envolvió su cintura con el brazo, atrayéndola hacia sí. El calor de su cuerpo era la única cosa real en aquel circo mediático. «Se acabó», susurró en su oído. Y por primera vez, ella creyó. Meses después, la nieve volvió a caer en la ciudad. Pero esta vez, el frío se quedó afuera. En el jardín del ático, Sofía corría abrigada hasta la nariz, lanzando bolas de nieve torcidas a un muñeco mal hecho que tenía una zanahoria en lugar de nariz. Isabela estaba sentada en el balcón, envuelta en el mismo edredón de aquella primera noche, pero ahora sonreía. Su rostro estaba sonrosado de vida, no de fiebre. Arthur apareció detrás de ella, trayendo 2 tazas humeantes de chocolate caliente. Besó la parte superior de su cabeza, demorándose allí, inspirando el olor a flores y libertad. «El muñeco necesita una bufanda», dijo Arthur, observando a su hija reír mientras la nieve caía suavemente. Isabela apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el corazón fuerte que latía allí dentro. El hombre de hormigón había construido algo que ningún dinero podía comprar: un refugio. «Déjalo», respondió Isabela, entrelazando sus dedos con los de él. «El frío ya no lastima». Miró la nieve blanca y pura cubriendo la ciudad sucia. Ya no había novia de hielo, solo había una familia, calentada por el fuego de la chimenea y por la certeza de que, sin importar la tormenta, nunca más pasarían frío solos. Arthur puso su propia vida y, lo que es peor, la seguridad de su pequeña hija en riesgo para salvar a una completa desconocida. Quiero saber tu opinión sincera. ¿Tú habrías parado el coche? ¿O habrías priorizado la seguridad de tu familia? Comenta aquí abajo. Quiero ver arder el debate. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora. Mañana tengo una historia aún más impresionante. Te veo allá.